Los poemas homéricos conceden un lugar de gran importancia a los héroes. Pero ¿qué nos transmite la Ilíada y la Odisea sobre la concepción de héroe homérico? ¿Qué valores son considerados heroicos en la sociedad helena de esos tiempos? Para los helenos de la Edad Oscura y épocas siguientes, los tiempos de antaño habían pertenecido a una edad heroica. Dentro del mundo homérico debemos destacar a dos figuras heroicas por antonomasia. Aquiles en la Ilíada y Odiseo en la Odisea, dos héroes con valores heroicos en común y con singularidades propias de cada uno. ¿Qué valores heroicos caracterizan a los héroes homéricos? Podríamos considerar que el héroe ocupa un espacio de primacía en su sociedad. Podría ser Basileus de su comunidad o un Ánax. Esto connotaría al héroe de un carácter protector hacia su comunidad. Asimismo, los héroes son guerreros que destacan por su valentía, coraje y fortaleza. En los tiempos homéricos se le otorga importancia a la elevación espiritual y a la humanidad de los héroes. Encarnan los valores humanos. Estos sujetos calibran las posibilidades y motivos y adoptan una decisión personal. Los héroes eligen de modo consciente su tipo de vida. Honor, gloria y venganza son móviles frecuentes en su accionar heroico. A pesar de la independencia de la que gozan sus decisiones, estas también son infundadas por algún dios. Sus actos están determinados por la voluntad divina, pero los dioses son responsables moralmente de aquellos. En sus acciones siempre subyacen significados éticos y morales. Podríamos considerar que el héroe simboliza los valores que enaltecen a los mortales, pero asimismo como Aquiles y Odiseo son conocedores de la naturaleza humana, de las desgracias y del sufrimiento que puede acaecer a los hombres frente a la existencia inmortal e imperecedera de los dioses. El héroe representa el etos de los varones helenos, un fuerte espíritu de competitividad con el único objetivo de ganar timé, honra y respeto. El héroe, para ser tal, busca constantemente el honor personal y hasta familiar, y el reconocimiento público de la propia valía de sus hazañas. La búsqueda de Cleos, la fama y del relato memorable de sus hazañas en voz de los aedos puede lograrse de diversos modos. Aquiles, el héroe épico por excelencia, el de los pies ligeros y el rompedor de filas, el héroe amado por los dioses, hijo de una Nereida, decide perecer en combate, perder la vida en batalla y entrar al Hades para conquistar el Cleos inmortal. Decide renunciar al retorno con los suyos, escapa al Nostos para vivir a través del canto de los aedos y en la memoria social helena. Aquiles se consuma y brilla, para siempre en el tiempo épico. Gana una gloria imperecedera a través de su muerte heroica. En cambio, Odiseo, el fecundo Nardides, el astuto e inteligente Ítaco, el último héroe antiguo y el primero de los modernos, transita un nostos heroico, un regreso a su hogar, a su patria, atravesando todas las desgracias posibles para un hombre. Si desea llegar a Ítaca, deberá vagar, sufrir y ser audaz. De esa manera, este héroe solitario deberá retornar al mundo de los comedores de pan para que su gloria sea reconocida por los suyos, los helenos, y así conquistar su Cleos. A partir de estos dos hombres heroicos podemos concluir que los héroes, durante toda su vida e incluso al morir, luchan por escapar de la muchedumbre de los sin nombre para enarbolar su nombre de gloria. Por lo que se refiere a la religiosidad helena y a los héroes, podemos afirmar que se convirtieron en figuras inseparables de la polis. Se entiende que a partir del siglo VIII antes de nuestra era, comienzan a aparecer restos arqueológicos que sugieren la expresión de la relación helénica con su pasado heroico. Numerosas tumbas antiguas micénicas empezaron a recibir ofrendas votivas. El surgimiento del culto heroico se debe buscar en el deseo de enraizar en el pasado mediante el culto el territorio sobre el que se constituye la polis. De esta manera se le otorga un carácter ritual a la mítica creencia en los héroes. Estos héroes celebrados en nuevos recintos y santuarios construidos en su honor. También se les adjudicó facultades como la protección de la polis y la ayuda a los ciudadanos, y al igual que los dioses recibían libaciones y otros honores divinos, aunque a escala menor. La alteridad. La alteridad es un concepto nodal en la materia. Es algo que vamos construyendo a medida que vamos avanzando en las unidades. Vamos tomando distintos elementos de varios autores, de las fuentes. ¿Por qué nos interesa la alteridad?
porque trabajarla desde su concepción en el mundo griego nos permite entender una forma de pensamiento que rigió el destino del pueblo griego. Voy a tomar una cita de Manuel García Sánchez, que lo define así. Los pueblos vecinos tienden a observarse siempre dominados por una mezcla de curiosidad y de recelo, de inquietud y de cautela, de expectación y de escrúpulo. En el caso griego, la mirada sobre los pueblos vecinos, los despectivamente llamados bárbaros, la alteridad, mezcló todas y cada una de aquellas inercias de la inteligencia y también, como no, todas las resistencias y prejuicios impregnados sin excepción de una conciencia de superioridad que abocó a los autores griegos a sentirse cargados de razón para representarse a sus vecinos como un mundo al revés, en el que sus propios delitos y faltas, sus temores y vicios, se convertían en las virtudes, falsas virtudes, que definían la vida de unos pueblos bárbaros dominados por la violencia, la crueldad desatada, las costumbres más estrafalarias y aberrantes, y al vivir en general bajo la férula de unas mujeres que propalaban su mala influencia con la mismísima virulencia con la que se propaga un cáncer. Creo que en esta misma definición tenemos muchísimas conceptualizaciones que trabajamos en la materia que vamos elaborando. Está la aversión hacia los otros, pero en esa representación de ese otro como un espejo, ese otro es necesario para poder construirse, porque la alteridad en sí lo que quiere demostrar es eso, uno se construye en función de los otros. Esa construcción en función de los otros se da en las similitudes y en los rechazos. Para los griegos fue muy importante esa construcción en base a el rechazo hacia los diferentes. Si avanzamos un poco más, nos encontramos con también una breve definición que tomo de Mola Font, que es un texto que ustedes tienen para leer. En un capítulo nos habla de la feminidad se entiende como alteridad y debe ser temida por lo que lleva de desconocido. Todas aquellas figuras mitológicas que rapten y seduzcan provocarán desgracias. Las sirenas y la esfinge son causas de muerte segura y aterradora. Lo que tendríamos que remarcar es que en el caso griego, más allá de esa construcción de alteridad hacia los bárbaros, alteridad hacia los otros externos, se dio también una concepción interna de alteridad, que es la alteridad hacia la mujer. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en la construcción metodológica que hacen en base a los mitos y a la literatura, ubican a la mujer como esa contraposición al hombre, ¿sí? En este caso, por ejemplo, fue como llevado a un extremo, en el cual las mujeres eran peligrosas, temidas. Pero también tenemos el caso de la construcción del mito de Pandora. O sea, la mujer es el peor mal que va a caer sobre los hombres. En esa construcción de alteridad podemos encontrar muy bien definida la diferenciación. La diferenciación de por qué la mujer tiene que ser controlada, por qué la mujer va a estar intraoicos, por qué la mujer es la dueña de todos los males. En toda la construcción de la Ilíada, de la Odisea, nos encontramos con distintos reflejos de alteridad. En la Odisea, sin ir más lejos, todos los viajes de Odiseo van a ser en esa búsqueda constante de reflejarse en los demás. Y todos los demás en los cuales él se refleja son monstruosos. No nos olvidemos del cíclope, las sirenas. Siempre esas construcciones que se van elaborando son
un gran abanico de opciones en las cuales el que sale indemne, el que siempre está como bien parado, es esa construcción de hombre griego. Las mujeres en la Grecia clásica ocupan un lugar situado en función a la estructura que configura la base de la economía griega y que es esa célula social básica de producción y reproducción que que conocemos como oikos. En los poemas homéricos, especialmente en la Odisea, que transcurre en los tiempos de paz cuando Ulises emprende el regreso al hogar, es donde el poeta nos describe a sus heroínas dentro de una sociedad aristocrática suntuosa, de palacios y festines, y desde un rol de esposas o hijas de reyes guerreros, dentro de un oikos, en este caso un centro de poder, donde las alianzas entre las grandes familias nobles ponen a esta mujer como un bien de intercambio, ya sea para adquirir prestigio, para sellar acuerdos, o siendo obsequiadas como un bien precioso, como un regalo lujoso, o bien también como una esposa legítima adquirida por su valor expresado en la dote, transformándolas así finalmente en un bien de transacción comercial. Así como están por otro lado aquellas mujeres que con un destino fatal su suerte las transformó en cautivas, vencidas como transformadas luego como botín de guerra, humilladas y esclavizadas finalmente en un estado de total desamparo, quedando a merced del vencedor. Asimismo, estas mujeres de los poemas homéricos de las que hablamos, que también eran hijas de reyes, podían ser donadas en total gratuidad por sus propios padres, como regalo por la gloria y la fama de sus futuros esposos, los héroes, investidos de un honor esplendoroso. Nos dice al respecto Claude Monet: los poemas homéricos nos ofrecen una imagen clara de la condición de la mujer griega a comienzos del primer milenio, señora de Loicos, esposa y reina, mandaba a las sirvientas y compartía con su esposo el cuidado de velar por la salvaguardia de sus bienes. Pero sus funciones estaban perfectamente delimitadas y aunque podía asistir a los banquetes, casi siempre permanecía en su aposento rodeada de sus sirvientas, hilando y tejiendo. Y si estas reinas, veneradas sin embargo, se atrevían a hacer oír su voz o a quejarse de su suerte, eran enviadas de nuevo con toda rapidez a sus actividades normales. Héctor, por ejemplo, cuando se dirige a Andrómaca y le aconseja que vuelva a casa, o Telémaco, que afirma su naciente virilidad diciendo a su madre: ve a tu aposento, ocúpate de las labores propias de tu sexo, el telar y la rueca, y ordena a las sirvientas que se apliquen a su trabajo. La palabra es asunto de los hombres, sobre todo la mía, porque yo soy el señor de la casa. Estas mujeres, ya fuesen libres o esclavas, nos develan en este contexto la postal de lo que podemos decir es el ejemplo de la aristocracia griega, ¿sí?, que se perpetuó a pesar de los cambios políticos sucedidos a través del tiempo. Podemos decir que ellas fueron las protagonistas en la generación de una prosperidad en el orden privado que terminaron revirtiendo en el bienestar público. Aristóteles reflexiona en sus escritos sobre la política acerca de la equiparación en la administración de un Estado con la administración de un oikos. En los tiempos de democracia en un Atenas del siglo V, vamos a ver cómo aún estaba perpetuado este rol femenino característico, retratado en los relatos de Jenofonte a través de lo que es un oikos ideal, como es el que posee Iscómaco, un rico ateniense de esos tiempos. Nos dice al respecto Claude Monet, la historiadora: una mujer respetable no asistía a un banquete, aunque éste se celebrara en su propia casa. Bajo ningún concepto podía hacer uso de la palabra en público, como lo hacían las protagonistas de Homero. La ciudad, ese club de hombres, las había encerrado definitivamente en el gineceo.
El concepto de oikos en el mundo heleno lo podemos definir como la unidad de producción y reproducción familiar. Es un concepto polisémico, ya que en él engloban ciertas características de este mundo heleno. Podemos decir a su vez que en el oikos se relacionan de forma intrínseca, dialéctica, tres elementos: los elementos cívicos, los elementos políticos y los elementos religiosos o de religiosidad. El oikos, si bien se refiere a la familia polinuclear, esta oikia, el grupo primigenio fue el genos. Podemos entender esta asociación a través del concepto del fuego sagrado y del rito de su religiosidad. A su vez, este oikos también determina la producción que se realiza dentro de la familia, la producción de bienes y la reproducción de futuros ciudadanos. Y ahí ya tenemos un primer aspecto de la parte cívica. A su vez, esta agrupación de oikos van a formar luego, en el periodo de formación de la polis, mal llamado Edad Oscura, la futura polis, para la redundancia. El grupo y la aglomeración o la conjunción de varios oikos van a formar luego la futura polis. Obviamente, aquellas personas que eran consideradas miembros de la polis, estos hombres mayores, las mujeres y los extranjeros relegados, van a formar parte luego del cuerpo cívico. Ahora bien, desde el punto de vista de la religiosidad, podemos determinar dónde surgen estas raíces que van a conformar el oikos. Las raíces son indoeuropeas, ¿sí? Y van en base al culto hacia los antepasados, ¿sí? De estos cultos gentilicios en la antigua Hélade. El hogar era un centro sagrado que irradiaba el fuego, en su cosmovisión, como símbolo vital de estos antepasados ante los vivos. Podemos decir que también el oikos es la unión de estos vivos y muertos a través del fuego sagrado. La casa pasaba a ser un espacio sacro, sagrado, que estaba comunicado con el orden eterno. La casa era un templo. El espacio exterior era un espacio frío, oscuro y tenebroso. De esta manera se van a empezar a diferenciar a su vez de aquel otro. Y aquí tenemos otro concepto que puede ser la otredad. Este culto es una cadena vital, ininterrumpida, que va a garantizar el cuidado de la tradición. Ahora bien, ¿cómo se van conformando estos espacios de socialización? Primero, vamos a ver que se van a asociar estos oikos en fratrías, con este fuego fraterno. Luego en tribus, con un fuego tribal. Y luego un paterno. Obviamente, el paterfamilia, ¿sí? Es un término un tanto anacrónico del mundo romano, pero para analizar el oikos en el mundo griego nos puede llegar a venir bien. Este paterfamilia o este pater tribal va a ser el encargado de llevar adelante este rito del culto al fuego sagrado, que como dijimos con anterioridad, se desarrolla dentro del oikos. De este modo, estas antiguas estirpes de helenos, que podemos encontrar su raíz en el mundo indoeuropeo, desarrollaron una vida comunitaria en torno al suelo, con él la producción de bienes también, y la parte, si se quiere, de oikonomía, que ahora nos vamos a detener un poquito más adelante a detallar. Y a la casa entendida como la posesión y el goce mutuo. Todos conviven, todos permanecen juntos y ordenan una vida en común, desarrollando una idea de armonía o espíritu de familia, solidaria, unida por valores comunes, una cosmovisión común. La polis, en un futuro, será la instancia última de estas comunidades. Esta unión gentilicia, fraterna y tribal de antepasados y dioses comunes. El dios señor de esta polis tendrá su propio culto llamado culto poliado. Cabe destacar que este fuego que comienza en el oikos, luego será trasladado al fuego poliado, que será el fuego de la polis, rendido a este dios que mencionamos con anterioridad. Un claro ejemplo de ello es Atenas. En el caso de Atenas será Palas Atenea, la diosa. Ahora bien, desde el punto de vista de producción, el oikos va a ser esta unidad básica, siguiendo varios autores, unidad básica de producción y reproducción familiar. Del oikos saldrán las producciones agrícolas que serán el sustento económico o económico de estas futuras polis. Ahora bien, el término economía, que lo mencionamos con anterioridad, es una tecné. Es una tecné dada por Aristóteles, que entendemos por tecné. Es una técnica, ¿sí? Es la técnica de administrar el oikos. Ahora bien, el término
Resumiendo y pasando en limpio, el término oikos se refiere a la producción y reproducción familiar, teniendo en cuenta tres aspectos: el cívico, su religiosidad y su politeia. Obviamente, el desarrollo y el devenir histórico de estos tres grandes ejes, teniendo como base el oikos, darán por resultado en el siglo IV a.C. la futura conformación de la polis. La mitología es la manera de entender el mundo que tienen las diversas culturas, establecen sus rituales y la forma de organizar la sociedad. En la cultura helénica, los mitos impulsan diferentes mensajes o formas de cómo se debe comportar un buen griego. En la Ilíada se nos muestra un ideal de cultura panhelénica donde todas las ciudades griegas se unen contra un rival externo, en este caso Troya. Pero tampoco es inocente el mensaje del deber ser helénico, donde Aquiles se refleja como el ciudadano modelo. Este modelo es valiente, fuerte y puede salir de la desmesura, que es el peor mal de un griego, ser desmesurado. También, a través de los mitos, se identifica una autoridad externa, identificada como la barbarie, pero también una autoridad interna como la mujer. En otro texto homérico, en este caso la Odisea, se ve como el protagonista Odiseo, aparte de ser otro modelo, reflejado más para la astucia, viaja conociendo todo lo que él no es, toda la barbarie, para poder regresar a lo que él quiere llegar, que es de nuevo a la cultura helénica, a lo que él sí es. Por ejemplo, tenemos el mito de Pandora, donde luego de que Prometeo le robara el fuego a Zeus para dárselo a los hombres, quienes vivían sin desgracia, Zeus los castiga mandándole lo que considera el peor de los males, la mujer. Pandora, dotada de diferentes regalos otorgados por los dioses, tales como la belleza, también se convertiría en la mayor desgracia para el hombre. Esto se sumaría a que Pandora, presa de su curiosidad, aprovecharía el primer descuido de su marido para abrir la caja que él guardaba, donde se encontraban todas las desgracias. Este mito intenta legitimar de alguna forma el rol que tiene la mujer en la sociedad griega. Por otro lado, no se puede entender al mito como algo que surge de repente. Este conlleva una construcción. En el caso de los textos homéricos, se pueden ver los rasgos orientalizantes y sus similitudes con la literatura oriental. Por ejemplo, en la Odisea se nos cuenta del viaje de Odiseo, que tiene varias similitudes con el viaje de Gilgamesh. Sin embargo, la transición de la literatura homérica es oral. Estos poemas épicos se transformaron en un clásico que se fue transmitiendo de boca en boca, mientras que la tradición en la literatura mesopotámica tiene bases directas en la escritura y la implementación de los escribas. De todas formas, el parecido del concepto épico en ambos poemas es bastante. Por ejemplo, tienen como base un verso largo que se repite sin contar con una estructura estrófica. Después de todo, el mito es una construcción cultural que a su vez construye la cultura. La identificación designa en el dominio histórico la acción de identificar una persona. Es establecer las características propias de una persona con el fin de demostrar su singularidad y su carácter único. Identificar es singularizar. También consiste en distinguir a un individuo de otro, es decir, diferenciarlos. Identificar es reconocer. La identificación abarca, por tanto, dos dimensiones esenciales. Se puede identificar al individuo por sí mismo, se puede identificar también con referencia a otro. El término identificación aplicado a las personas designa, por tanto, a la vez la singularización, la diferenciación y el reconocimiento. Ahora bien, esas tres funciones resultan ser no solo elementos intemporales que fundan la organización social en todas sus etapas, sino que también son actos cuyas modalidades, formas, prácticas y actores cambian en el tiempo. ¿Era ser griego algo que les identificara y unificara? ¿Se identificaban esas comunidades de esta forma? Otros criterios como también los dioses, la sangre, la lengua y las costumbres, ¿eran parte de esa identificación? En la antigua Grecia la religión fue un agente integrador de la polis. Los ciudadanos mostraban su compromiso con la ciudad al participar en las ceremonias colectivas de carácter cívico.
Por otra parte, las creencias comunes y los santuarios panhelénicos funcionaron como elementos de identidad para el conjunto de los griegos. Hablamos de una religión politeísta. El panteón olímpico se componía de dioses con poderes específicos y relacionados entre sí. Estos dioses protagonizaban mitos que permitían explicar el mundo. No eran divinidades todopoderosas, cada una tenía competencias específicas reconocidas por sus fieles. Esta especialización en poderes divinos facilitó en Grecia la asimilación de nuevos dioses procedentes de otros pueblos y culturas. La religiosidad no se basaba en un sentimiento de fe ni en la exclusión de unos dioses para asumir otros. En cuanto a la lengua, en el caso griego, antes del uso generalizado del concepto negativo de bárbaro, que se lleva a cabo durante y a partir de las guerras médicas, se emplearon otros, como por ejemplo barbarófonos, de carácter precisamente lingüístico. El término designaba a aquel que no hablaba griego por el sonido que tenía su lengua. La polis es la unidad central de organización e identificación política y religiosa en la Grecia clásica. Los ciudadanos y habitantes de una polis enarbolan la bandera de sus dioses y sus héroes como una forma primaria de autoidentificación, que en ocasiones les une y a veces les separa de los ciudadanos y habitantes de otras poleis, sin que por ello la identidad poliada sea inamovible. Existe para cada época formas específicas de identificación, maneras de contar y de garantizar la identidad de las personas que estructuran la organización social. El reconocimiento de los miembros de una comunidad y los extranjeros, la presentación propia mediante el nombre, el signo, el vestido, el documento iconográfico o escrito, otros tantos elementos cuyas relaciones en un momento dado forman una configuración particular. Eso es lo que se puede llamar un régimen de identificación. De todo lo expuesto podemos concluir que la religión efectivamente funciona como un criterio identitario en el mundo griego, pero en niveles muy diversos. En muchos casos las creencias religiosas, los mitos, los ritos, los dioses, los héroes o los cultos sirven para unir a poblaciones generalmente percibidas como griegas frente a quienes también generalmente son tenidos por extranjeros. De hecho, los mitos son muy útiles para la construcción de identidades colectivas, puesto que ofrecen solidez y legitimación. Pero esto no quiere decir que podamos defender una visión estática de la relación entre el ámbito religioso y el proceso identitario, ya que los cambios sociales son los que organizan, visibilizan, ocultan o modifican los mitos, cultos o ritos, interfiriendo los unos en los otros recíprocamente. El ser humano es un individuo social que necesita, además del sustento básico para vivir, la posibilidad de comunicarse y interactuar en su grupo social. La comunicación oral es de gran importancia para el desarrollo en sociedad, también porque con ella podemos dejar nuestra huella a través de los tiempos. Tanto la oralidad como la escritura son formas de comunicación entre seres humanos. Por tanto, funcionan para expresar sentimientos, ideas, deseos y pensamientos a otros, es decir, compartir información que por lo general genera una acción o reacción por parte del receptor. Investigadores como Havelock, la oralidad es aquella manifestación fonética que se presenta de forma alejada de la escritura. Sus investigaciones, que se desarrollan etnográficamente, describen los rasgos de este tipo de sistema de comunicación. La oralidad primaria se manifiesta en pueblos que no poseen grafía y como tal han desarrollado sistemas complejos de comunicación que les ha permitido incluso crear una conciencia histórica, como son los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, los cuales pertenecen a la historia oral y que fueron transmitidos de esta manera para luego llegar a esta época por medio de la grafía. Nos podríamos preguntar cómo es que llegó toda la información a Homero. Todos estos relatos se habían transmitido gracias a la tradición oral. Dichos mitos habían atravesado vivos ese periodo de tiempo gracias a la poesía hexamétrica y a la composición oral formular. El mito, como han puesto de manifiesto los análisis de Levi-Strauss, es un producto oral, fruto de una forma de pensamiento que da cuenta de una racionalidad distinta a la del pensamiento civilizado y que utiliza datos de la naturaleza sensible para con ellos reflexionar y explicar el mundo, la sociedad, las costumbres. Los mitos, en conclusión, se pueden definir como construcciones intelectuales que se alimentan de reciclar la realidad y por ello cualquier aspecto de este puede ser utilizado por el pensamiento mítico para, a partir de él,
reflexionar sobre un problema o preocupación humana. Havelock realiza un trabajo analítico en el que rastreaba los restos de un mundo oral a través de los textos homéricos. El tiempo que mediaba entre Homero y Platón, el siglo V a.C., había supuesto el tránsito de una cultura oral a otra en que la escritura había jugado ya un papel decisivo. En La Musa aprende a escribir, Havelock dice: se demostró que Platón estaba sustancialmente en lo cierto al aceptar que la función principal de la poesía era didáctica. Atribuí esa función al papel cultural del lenguaje versificado a una sociedad de comunicación oral, en la cual la memorización efectiva depende del uso del ritmo. Actuando como una especie de enciclopedia versificada, Homero registraba y conservaba los medios de mantener la continuidad cultural archivando las tradiciones sociales de la cultura. Recorría el testimonio de la epigrafía para llegar a la conclusión de que en tiempos de Homero la sociedad griega había sido en efecto enteramente oral. Homero no era un residuo oral de un entorno alfabetizado. La alfabetización de aquella sociedad solo se produjo paulatinamente durante los siglos que separan a Homero de Platón. El tránsito de la cultura oral al mundo de la escritura lo es también de la poesía a la prosa. La poesía, el verso, juega un papel fundamental en estas sociedades orales. Sus condiciones rítmicas posibilitan la retención de información y esto es esencial en unas sociedades que no disponen de dispositivos de almacenamiento. La memoria se ve ayudada en su papel de almacén básico de conocimiento gracias a las características propias del verso. Havelock sostiene que las obras maestras que ahora leemos como textos son una textura en la que se entretejen lo oral y lo escrito. Su composición se llevó a cabo en un proceso dialéctico en el cual lo que nosotros solemos ver como un valor literario logrado por el ojo arquitectónico se introdujo a escondidas en un estilo que se había formado originalmente a partir de ecos acústicos. Tanto la Ilíada como la Odisea han ejercido una enorme influencia en la antigüedad clásica. Esta influencia fue en el ámbito de los valores y en la moral, que hasta hoy es notoria, y por eso la importancia de estas dos legendarias obras.